Imagina esto. Una cruz rota clavada en la arena, torcida por el viento y olvidada por Dios. A su lado, un caballo sin jinete relincha bajo un amanecer gris, mientras del otro lado del llano, unos ojos brillan entre la maleza, sin moverse, sin parpadear. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas promesas se rompieron en el desierto antes de que el sol saliera? Esta historia comienza con una de ellas. Fue en el corazón del invierno de 1885, cuando el viejo oeste se cubrió de silencio y hielo. Al norte del antiguo México, niños desaparecían de sus camas como si algo o alguien los hubiera arrancado del mundo sin dejar más rastro que huesos roídos y huellas descalzas que se desvanecían sobre la nieve. Los aldeanos temblaban al pronunciar su nombre, y los pocos que se atrevieron a buscar jamás regresaron. Se hablaba de una criatura, una sombra encorvada, de carne enferma, con orejas como lanzas y dientes de hueso. No susurraba, no acechaba, solo devoraba, pero solo un hombre tuvo el coraje o la condena de seguir su rastro. Joaquín Murrieta, marcado por una culpa que aún lo persigue como un espectro al anochecer, Murrieta carga con historias que nadie quiere oír, pero que deben ser contadas. Historias de terror, nacidas del miedo más antiguo, de las leyendas del viejo oeste que la tierra intentó enterrar, sin éxito, porque hay cosas que nunca mueren, solo esperan, y esta es una de ellas. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto A. Evelyn Vega la conocían en los pueblos fantasmas como la que nunca volvió a rezar. Vivía al pie de las montañas heladas, en una cabaña de madera vieja que crujía incluso cuando no había viento. Viuda desde hacía 7 inviernos, criaba sola a sus 2 hijos, recogiendo raíces entre la nieve y secando carne junto al fuego. Nadie subía hasta allí, nadie tocaba su puerta. Hasta aquella noche fue un golpe seco, uno solo, tan fuerte que los clavos de la puerta gemieron como si algo los empujara desde dentro. Evelyn se quedó inmóvil, con el cuchillo aún entre las manos y los ojos clavados en la madera. Los niños dormían, pero el silencio que siguió no era natural. Afuera, la tormenta rugía, y sin embargo, los copos no caían sobre el tejado, como si el cielo hubiese aguantado la respiración. Abrió, y allí estaba Joaquín Murrieta, cubierto de nieve y sangre, con el rostro desfigurado por algo que no parecía humano. Se desplomó en sus brazos como un hombre sin alma. Evelyn, sin entender cómo ni por qué, lo arrastró hasta el interior, dejando un rastro de sangre que jamás podría borrar. Lo recostó junto al hogar, coció su carne abierta con crina de caballo y le ofreció el último caldo que le quedaba. Su cuerpo temblaba, pero no por fiebre, era otra cosa, algo que había entrado con él. Cuando Joaquín abrió los ojos, no fue como un despertar, fue un regreso desde algún lugar más frío que la misma muerte. Gritó como si alguien lo hubiera traído de vuelta por la fuerza. Sus manos, aún débiles, se aferraron al brazo de Evelyn. Sus ojos estaban vacíos, pero su voz cortó el aire como una cuchilla oxidada. Ella olió mi sangre, y ahora conoce la de ustedes también. Evelyn retrocedió, pero algo dentro de la cabaña ya había cambiado. La leña dejó de arder, las sombras se alargaron por las paredes y en la ventana congelada quedaron impresas unas marcas como dedos muy delgados, con uñas largas hundidas en el vidrio. Esa noche no durmieron. Joaquín deliraba. Murmuraba nombres que Evelyn no entendía, nombres antiguos, arrancados del barro y del fuego.
Decía que venía de una misión en ruinas, donde las cruces estaban clavadas al revés, y que al pie de una cueva sellada por miedo, alguien, algo, lo había estado esperando. Decía que el hambre no siempre busca carne, a veces busca memoria, y la suya, él creía haberla perdido. Pero ella la había encontrado primero. Evelyn intentó no creerle. Intentó pensar que era la fiebre, pero los caballos que guardaba en el establo rompieron las cuerdas y huyeron montaña abajo. Uno de ellos regresó horas después con el cuello cubierto de arañazos y los ojos completamente blancos, sin vida, sin alma. Los niños empezaron a oír cosas, golpes debajo del suelo, susurros entre las paredes. La pequeña Inés se despertó una madrugada llorando, diciendo que una mujer se le había metido en la cama y que tenía el aliento frío como el hielo de las tumbas. Evelyn corrió hasta la habitación y encontró algo más. Sobre las sábanas, un símbolo tallado en madera, clavado con una espina, un círculo roto, un ojo sin párpado y una sonrisa que no debía existir. Murrieta, envuelto en mantas y miedo, le habló de ella, de la vieja. No era bruja, no era bestia, era algo que vivía desde antes del idioma, antes del polvo, antes de los nombres. Se movía por los huesos de la tierra y se alimentaba del recuerdo de los que ya nadie llora. A veces tomaba forma de mujer, a veces de sombra, pero siempre dejaba huellas descalzas que no llevaban a ninguna parte. Evelyn quiso huir, pero los caminos estaban cerrados, no por la nieve, sino por el silencio. Un silencio espeso, inmóvil, que se colaba por las rendijas y secaba la garganta. Murrieta lo sabía, lo había sentido antes. La única salida era cerrar los ojos y esperar que ella eligiera a otro, pero aquella vez ella ya había elegido, y la puerta ya había sido abierta. Esa noche la nieve dejó de caer, pero el frío se volvió más cruel. No era un frío común, no venía del viento ni de la montaña. Era un frío que mordía desde dentro, como si algo invisible caminara por los pasillos y apagara, uno por uno, los fuegos del alma. Evelyn sintió primero el peso, un crujido sobre el techo como si alguien o algo caminara descalzo por las tejas. No era el aullido del viento, eran pasos, lentos, cargados, y luego silencio. Samuel, su hijo mayor, señaló con el dedo tembloroso hacia el altillo. «Mamá, hay sangre allá arriba». Joaquín no dudó, encendió un farol y con los labios partidos por el frío y la memoria, subió la escalera que conducía al desván. Cada peldaño parecía hundirse más de lo normal, como si algo lo empujara desde abajo, como si la casa ya no fuera solo madera, sino carne cansada. Arriba, el aire era espeso, no se movía, no respiraba, y, sin embargo, olía a hierro viejo, a tierra abierta y a hueso hervido. Y entonces las vio. Colgadas del techo, como pieles secas en un matadero, estaban las coberturas de algo que alguna vez fue humano, vacías, tensas, con los bordes cosidos por dentro. Había una demasiado pequeña. No podía ser de adulto. Parecía la piel de un niño. Joaquín tragó en seco. En el centro del suelo, marcado a fuego sobre las tablas, había un círculo oscuro, como si algo se hubiese derretido ahí. Las marcas no eran solo quemaduras, eran símbolos, viejos, de los que se hacían cuando el alma aún se creía un animal, y en el rincón, una muñeca. No tenía ojos. Su boca estaba cerrada con hebras de cabello humano, tensas, apretadas, como si alguien hubiese querido callarla para siempre. El farol titiló. Joaquín sintió que lo observaban, aunque no había nada que pudiera ver. «Esto no es un espíritu», murmuró con la voz hecha ceniza. «Es rastro de quien tiene hambre», porque el aire mismo estaba mordido.
masticado, por algo que no se veía, pero que se sentía en la piel, como dientes invisibles raspando la nuca. Y la sensación más terrible no era el horror, sino la certeza. Ella aún estaba allí. No esperaría a que huyeran. Todavía estaba cazando. El amanecer no trajo alivio. Solo una luz débil que pintaba el desierto helado con un gris enfermizo. Fue entonces cuando lo vieron. Un ciervo, de pie, inmóvil, justo frente a la cabaña. Estaba vivo, pero solo por segundos. Su vientre colgaba abierto como una cortina rasgada, y donde debían estar las entrañas no había nada. Solo un hueco imposible, un vacío silencioso. Ninguna sangre tocaba la nieve, ni una gota. El suelo bajo sus patas seguía blanco, puro, como si el cuerpo hubiera sido vaciado sin abrir la piel. La mirada del animal, opaca, resignada, se cruzó con la de Evelyn, y entonces parpadeó una sola vez, y murió sin caer, muriendo de pie, como una advertencia. Evelyn cayó de rodillas, no por miedo, por algo más profundo, una mezcla de horror y comprensión, como si su alma hubiese reconocido algo que su mente aún se negaba a aceptar. Joaquín, envuelto en mantas y con el rostro marcado por los días sin sueño, no desvió la mirada. Ella se alimenta del sangre, pero deja los cuerpos erguidos. Su voz era casi un rezo roto, como si quisiera que alguien los viera. Esto no es un mensaje, es una ofrenda. Esa noche, la cabaña entera tembló con cosas que no se veían. Los faroles, que hasta entonces resistían la oscuridad, comenzaron a apagarse uno por uno, sin viento, sin razón. La luz se desvanecía como si alguien la soplara desde adentro. Y entonces del muro de la cocina se oyó un raspado, lento, persistente, como uñas demasiado largas, como garras congeladas arañando la madera, buscando entrar, o peor, buscando salir. El sonido venía desde dentro de las paredes, como si lo que antes rondaba la casa ahora estuviera dentro, arrastrándose entre los huesos de la estructura, oliendo cada rincón, buscando algo más que carne. La muñeca sin ojos, que Evelyn había arrojado al fuego, reapareció en el umbral. No estaba quemada, solo más pálida, más quieta. La ofrenda había sido aceptada, pero el hambre no había terminado. El fuego ya no calentaba, solo alumbraba, y apenas. Esa madrugada, Murrieta habló, no por voluntad, sino como si una deuda interna le retorciera la lengua. Frente a la chimenea apagada, abrió su mochila de cuero rajado y rasgó el forro, revelando un objeto que no debería existir fuera de una tumba. Un hueso humano. Largo, amarillento, marcado con cortes finos como si hubieran sido hechos con espinas o dientes. Los símbolos no eran decorativos, eran un mapa, un camino sellado en osamenta. Era la tibia de un chamán yaqui, dijo Joaquín con voz apagada. Lo mataron los colonos después de que él cerró a la bruja bajo la cueva de los valles helados, pero antes de morir, grabó el camino en su propio cuerpo. Evelyn no podía dejar de mirar ese fragmento maldito. Aquel mapa no apuntaba a un tesoro, ni a salvación. Era una advertencia, una ruta hacia el lugar donde algo dormía, donde algo esperaría por siglos hasta que el hambre la llamara de nuevo. «Ella no murió», murmuró Murrieta, «solo hiberna, en una fisura de roca, más antigua que el tiempo. Despierta cuando el invierno es lo bastante largo, cuando la carne empieza a escasear. Cada ciclo toma algo y deja cicatrices en los vivos». Evelyn negó con la cabeza. No quería saber más, no quería ir, no quería bajar a ese abismo que ni el sol tocaba. Pero entonces, en esa misma noche muda y helada, el horror se deslizó hasta lo más íntimo. Annie no estaba en su cama. La buscaron con lámparas temblorosas y corazones latiendo en seco, hasta que la encontraron en el granero.
descalza sobre la paja congelada, con los labios grises y la muñeca sin ojos en su regazo. Murmuraba. Pero no era su voz, era algo más hondo, una lengua de tierra agrietada, un susurro que hablaba con el polvo de los huesos. Evelyn cayó de rodillas. No reconocía a su hija. Annie giró lentamente el rostro hacia su madre y sonrió, pero sus labios no se movieron. La voz seguía saliendo, desde otro lugar. Y entonces Evelyn entendió. La niña no estaba dormida. Estaba siendo llamada, y ya había empezado a responder. La nieve parecía más espesa en esa parte de las montañas, como si cubriera algo que la tierra intentaba esconder. Guiados por el hueso maldito y el temblor de los faroles, Joaquín y Evelyn caminaron durante horas entre riscos afilados y senderos, donde ni las huellas se atrevían a quedarse. Annie dormía en los brazos de su madre, aunque su respiración era irregular, como si soñara algo que la estaba desgastando desde dentro. Finalmente, entre dos rocas que parecían colmillos emergiendo del suelo, hallaron la entrada. Una grieta vertical, negra como carbón mojado. No era una cueva, era una herida abierta en la montaña, y sangraba frío. Dentro, todo era humedad y eco. El aire olía a grasa vieja, hueso hervido y miedo estancado. A cada paso, el sonido de un zumbido sordo se hacía más fuerte. No era un viento, era como el batir de 1000 alas secas, agitándose sobre sus cabezas sin moverse del sitio, como si la cueva respirara desde las paredes y los observase sin ojos. La luz del farol temblaba, y entonces la vieron. En lo profundo, sentada sobre un lecho de pieles resecas y huesos masticados, estaba ella. No era un mito, era real. Una vieja encorvada, con orejas puntiagudas como cuchillas de obsidiana y piel manchada de venas negras que parecían raíces muertas. Su cuerpo entero parecía tejido con tendones de bestia y carne vencida, pero lo más terrible eran sus ojos, o la ausencia de ellos. Eran pozos, agujeros donde la luz entraba y no regresaba. Y entonces habló, con una voz que no golpeaba el aire, sino el estómago. Una voz húmeda, como carne podrida apretada entre dientes. La sangre de un niño es dulce como miel. Su mandíbula se alargó con cada palabra, y la de un hombre viejo es amarga como vino rancio. Sonrió, pero sus dientes no eran humanos. Eran largos, finos como agujas de hueso que se estiraban al abrir la boca, repletos de astillas que vibraban al respirar. Avanzó, con las piernas torcidas, el cuerpo temblando de ansiedad, como si llevara siglos esperando ese momento, y Murrieta no dudó. Apuntó con la pistola que hasta entonces nadie había visto y disparó. El disparo no sonó como otros, fue seco, sordo, como si el aire mismo se negara a recordar ese instante. La criatura cayó hacia atrás. No gritó, solo rió. Una risa que no moría en la garganta, una risa que aún se escucha cuando nadie más está hablando. La detonación retumbó dentro de la cueva como un trueno atrapado en una caja de piedra. La bala atravesó el pecho de la bruja y le abrió una herida profunda, pero ella no cayó, no gritó. No mostró dolor, solo se abrió. Su carne se partió por grietas rojas como si el aire la estuviera rebanando por dentro. Pero no brotó sangre. Lo que emergió fue un líquido espeso, denso, negro como brea ardiente. Caía lento, como si la criatura llorara petróleo desde el centro de su alma. El hedor a podredumbre antigua llenó el espacio. Era un olor que no pertenecía a este mundo, algo que se había quedado atrapado bajo tierra demasiado tiempo. Ella avanzó, y con un movimiento seco hundió sus uñas como garfios en el rostro de Murrieta. 3 tajos cruzaron su mejilla desde el ojo hasta la mandíbula, cortes profundos, casi hasta el hueso, que comenzaron a hincharse en cuestión de segundos.
La piel se deformaba como si algo quisiera salir desde adentro. Joaquín gritó, pero no de dolor, sino de memoria, como si ya supiera lo que venía. Evelyn, temblando y con el corazón en la garganta, buscó con desesperación en su bolso. Sacó un frasco de aceite de lobo, algo que su abuela usaba para espantar fieras. Mojó un trapo, lo envolvió en una rama y lo prendió. La tocha iluminó la caverna como si invocara un amanecer imposible, y entonces la lanzó. El fuego alcanzó el cuerpo de la bruja, y las llamas se aferraron a su piel como si la reconocieran. Ella aulló, no como un animal, no como un ser humano. Era un sonido hueco, milenario, como el eco de un pecado enterrado. Partes de su carne se derritieron, revelando huesos oscuros que vibraban como metal bajo tormenta. Pero no cayó, no ardió del todo, solo retrocedió. ¡No muere!, gritó Murrieta apretando los dientes para no desvanecerse. ¡Solo duerme! ¡Y con más sed! No hubo tiempo para heroísmos. Evelyn cargó a Annie. Murrieta se sostuvo como pudo, y juntos huyeron por el mismo camino con la certeza quemando sus espaldas de que aquella cosa no los perseguía aún. No porque estuviera vencida, sino porque ya había marcado sus nombres, y el hambre, en su mundo, tenía paciencia. Regresaron a la cabaña sin hablar, sin mirar atrás, porque sabían que no habían ganado nada. Solo habían comprado tiempo, y el tiempo, allí, también se pudría. 3 noches pasaron, 3 noches de silencio forzado, de faroles encendidos, hasta el amanecer y rezos olvidados, susurrados entre dientes, pero nada impidió lo inevitable. En la tercera madrugada, Evelyn despertó con un grito. No un grito de susto, un grito que venía del fondo del alma, como si algo se desgarrara desde dentro. Era Annie. Corrió hasta el cuarto y la encontró temblando sobre la cama, con la boca entreabierta y los labios manchados de rojo oscuro. Pero no era sangre común, era espesa, más negra que roja, como si viniera de un lugar más profundo que el cuerpo. La niña respiraba entrecortado, y en su cuello, justo debajo de la oreja, había aparecido una espiral marcada en la piel. No estaba dibujada. Estaba hundida, como si algo la hubiera quemado desde dentro, torciendo la carne con precisión monstruosa. Murrieta la tomó en brazos, con los ojos oscuros por el dolor que ya no sabía mostrar. Examinó sus pupilas, y allí lo supo. Los ojos de Annie no eran suyos. Estaban ennegrecidos, salvo por 2 pequeños puntos blancos al centro, brillantes como en perlas muertas. No reflejaban luz, solo la devoraban. Ella ya empezó a beber, murmuró Joaquín, más para sí que para los demás. Poco a poco, y no se detendrá, hasta secarla por completo. Evelyn cayó de rodillas, rota por dentro. Sus manos buscaban aferrarse a algo, cualquier cosa que no fuera ese destino maldito. Y entre lágrimas suplicó con voz quebrada: ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Joaquín no respondió con palabras dulces, no intentó consolarla. Sabía que las promesas no detenían. Maldiciones. Con cuidado, envolvió a la niña en una manta, la cargó contra su pecho y caminó hacia el establo. Afuera, obvia a los cuervos. Estaban demasiado silenciosos, demasiado quietos, como si algo los estuviera vigilando a ellos también. Siguió el caballo con manos firmes, colocó a Annie con delicadeza entre sus brazos y antes de partir dijo en voz baja: «Yo la llevé hasta ella. Ahora es mi obligación llevarla lejos de su hambre». Y cabalgó hacia la niebla, sin rumbo, sin destino, solo con la esperanza de que aún existiera un lugar en el mundo donde la criatura no pudiera oler el recuerdo de la sangre, donde la niña pudiera dormir sin sentir los colmillos invisibles rozándole el alma. Cuentan, en susurros, nunca en voz alta,
que Joaquín Murrieta cabalgó hacia el norte siguiendo las sombras de los antiguos caminos que se desvanecen en el hielo. Dicen que cruzó la frontera bajo una tormenta de nieve tan densa que hasta los cuervos dejaron de volar. Su destino: los desiertos, congelados de Montana, un lugar donde el frío es tan profundo que hasta las maldiciones se arrastran lento. Pero él no escapaba. No buscaba salvación para sí, solo tiempo para ella. A quienes lo vieron después, solo de lejos, los estremeció la misma imagen. Un hombre con el rostro marcado, envuelto en un abrigo roto por las llamas, cabalgando bajo el cielo helado, con una niña inmóvil entre los brazos. Ella parecía dormida, siempre dormida, pero nunca en paz. Murrieta no hablaba, no pedía ayuda. Solo detenía su caballo frente a lugares donde la fe había sido abandonada, iglesias quemadas con las cruces en el suelo, cavernas que olían a promesas rotas, cementerios donde ya nadie rezaba. Allí encendía una fogata pequeña, abrazaba a la niña y esperaba, no por respuestas, sino por alguien que supiera leer los símbolos, que pudiera romper el hilo oscuro que la conectaba a la criatura. Pero la esperanza se desgastaba, igual que su cuerpo, y cada vez que la luna llena asomaba por detrás de las nubes, lo mismo ocurría. Pegadas descalzas comenzaban a rodear la hoguera. Aparecían sin sonido, sin origen, como si la tierra las vomitara desde abajo. Y entonces la niña lloraba, dormida, pero sus lágrimas no eran lágrimas, era sangre, brotando lenta desde los ojos cerrados, como si sus sueños estuvieran siendo exprimidos desde dentro. Murrieta solo apretaba los dientes, nunca gritaba, nunca pedía ayuda. Sabía que nadie podía oírlo en ese idioma maldito que solo los condenados entienden, porque el hambre la seguía, no a través de pasos, sino de memoria. Y mientras el alma de Annie siguiera latiendo, ella sabría exactamente dónde encontrarla. Dicen que los años pasaron, que el mundo siguió girando, como si pudiera dejar atrás aquello que no entiende. Pero entre las grietas del desierto y los ecos helados del norte, aún se murmura su nombre: Joaquín Murrieta, un jinete solitario, cubierto por capas de polvo, cicatrices y silencio. Algunos lo llaman loco, otros maldito, pero todos coinciden en una cosa: no viaja solo. En sus brazos, inmóvil como una muñeca olvidada, lleva a una niña que ya no llora, pero cuyos ojos, incluso cerrados, parecen ver demasiado. Lo han visto sangrar por la nariz cada vez que la luna se llena, un hilo delgado y oscuro que corre por su rostro, como un pacto que no deja de renovarse. No es enfermedad, es rastro, porque la criatura aún lo rastrea, no con pasos, sino con hambre. Dicen que Murrieta ya no busca cura, ni redención, solo tiempo. Tiempo para cumplir una última promesa: volver a la cueva, volver al abismo donde todo comenzó, y encerrarse allí con ella, con dinamita, con tierra y con su propio cuerpo como sello final. Pero el desierto no olvida. Aún hoy, cuando el viento sopla con fuerza entre los huesos de las montañas, los más atentos encuentran lo imposible: una sola huella, delgada, descalza, marcada en la nieve sin rumbo ni regreso, y en los pueblos donde nadie visita, donde las campanas se oxidan en 1900. Silencio, hay madres que aún despiertan gritando, porque las cunas están vacías y las ventanas abiertas desde dentro, porque la vieja no murió, nunca lo hizo, solo duerme, solo espera, y su sed no se sacia con el tiempo, se afila. Murrieta lo sabe, por eso no habla, por eso no se detiene. Su silencio no es cobardía, es protección, porque hay nombres que, al ser pronunciados, abren puertas, y hay recuerdos que, si se reviven, muerden. Lo que has escuchado esta noche no es una historia,
Es una advertencia, una confesión arrancada de un alma que aún sangra, y si crees que esto terminó, escucha con atención, porque en el fondo del pozo seco, donde no debería haber nada, alguien acaba de parpadear, y el viento, al pasar junto a tu ventana, trae voces que no son tuyas. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Y cuántos secretos malditos del desierto crees que aún faltan por contar? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.